Nos vamos a nuestro móvil con Pili, que está en UPCN, por supuesto también disfrutando de esta jornada, porque a pesar de que se está nublando, hace calor. Eva, continuamos en el club de campo de UPCN, acá en Colastine. Primero, antes de iniciar la nota, vamos a mandar unos saluditos de cumpleaños. ¿A quién? Hola, yo le quiero mandar saluditos a mi hermana Patricia, que está cumpliendo años, vive en San Lorenzo. Un beso grande, te quiero, Patricia. Bueno, muy bien. Y otro feliz cumple para vos, que cumplís años hoy. ¿Cuántos años cumplís? 9. Bueno, feliz cumple. ¿Cómo te llamas? Irina. Ahí estamos, bueno, ahí están los saluditos mandados. Vamos a estar con Isabel, que es la profe de la colonia de vacaciones de UPCN. Así es, y bueno, te quería comentar que hoy es una jornada más dentro de las que tenemos de nuestra colonia y justamente coincidió con el campamento que estamos haciendo con el grupo de los chicos mayorcitos, es decir, de 9 a 13 años, tanto de varones como de mujeres. ¿Y este campamento es hoy y se va a prolongar hasta mañana? Así es, vinieron hoy en horario normal de la colonia, esta noche se realizó un fogón con la participación de los padres y se quedan a dormir para después retirarse desde el camping mañana al mediodía. ¿Y cuáles son, Isabel, las actividades que tienen pensada para los chicos, además de este fogón que me comentabas? Mira, la idea en sí de la colonia cuando se organiza es realizar actividades que se diferencien a lo que los chicos vienen normalmente haciendo, ya sea en las escuelas o extra curricular, por decirlo de alguna manera. Todo lo que sea de manera recreativa, que los haga sentir bien, que ellos se despejen, se recreen. Y bueno, las programadas para hoy son construcciones rústicas, juegos recreativos, juegos mezcladores y terminan el resto de actividades con actividades propias por grupo que van a armar y luego van a presentarle a los padres en el momento del fogón. ¿Y han hecho sus propias carpas ellos? O sea, ¿han armado las carpas? Parte de la planificación del campamento justamente es para iniciar esta programación es el armado de carpa, donde cada grupo va a tener no solamente que saber armarla, sino el que lo hace en el menor tiempo es el que se va a sumar un puntito más. O sea que hay competencia también. Desde el inicio se dicen buen día y ya empiezan a competir. Bueno, ¿está peleada esa competencia? Y viene parejita, muy parejita. ¿Y de las instalaciones de las piscinas también aprovechan los chicos? Sí, nosotros durante la mañana en la colonia, como la pileta de UPCN es muy amplia, es también para el uso de los afiliados, entonces por la mañana hay un sector que está dedicado exclusivamente para los chicos de la colonia, ¿no? Y una de las actividades que se complementan a la tarde es el uso de la piscina, justamente con las temperaturas que estamos teniendo, más es fundamental. Actividad más justamente para que se den un chapuzón y se refrescan. ¿Y el horario de colonia generalmente, exceptuando el día de hoy, de qué horario va? Es desde 8 de la mañana hasta las 12, pero como a las 12 nosotros las actividades las realizamos acá en el camping de UPCN, hasta que nos traslademos, llega a 12:30 que los chicos pueden ser retirados en el gremio. Y por último, ¿reciben alguna colación a media mañana? A la mañana llegan, hacen sus actividades y a partir de las 10:30 todos tienen una merienda donde se comparten para después ingresar a la piscina. Bueno, bárbaro la parte de compartir incluso entre los chicos para fomentar esa actitud en ellos. Justamente en la colonia y una de las actividades especiales en el campamento es compartir y rescatar muchos valores que hoy por hoy no se tienen muy en cuenta, ¿no? Se tienen muy en cuenta, tal cual. Bueno, Isabel, ¿te parece que invitemos a los chicos a cerrar esta primera nota del programa con un verano juntos bien fuerte? Dale, a la cuenta de 3 entonces saludamos, chicos. Vamos, 1, 2, 3. Muchas gracias. Bueno, así cerramos entonces este primer móvil y nos volvemos a encontrar para mostrar ya sí las actividades de los chicos, ellos en pleno ejercicio. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar en un ratito nomás.